Yo voy a empezar ya. Buenas tardes, profesor y compañeras. Nuestro grupo es el número 2, que está integrado por las siguientes personas que podemos ver en la pantalla. A continuación, el tema de el ciclo presupuestario. Una breve introducción acerca de lo que va a ser nuestro tema. Bueno, el ciclo presupuestario es un conjunto mediante el cual se configuran las versiones de los ingresos y sobre todo la autorización de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un instrumento dinámico y tal atraviesa diferentes fases, que son las que vamos a decir a medida que sigamos con el tema. También se puede entender que este ciclo presupuestario es el inicio y un final de diversas actividades. En este ciclo presupuestario tenemos, como ya hemos dicho, varias etapas, que son la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución, la evaluación y el seguimiento, clausura y liquidación. Ya, el ciclo presupuestario es un conjunto de fases y etapas que desarrolla un tema determinado. Son la elaboración, como ya hemos mencionado, elaboración, ejecución, control, aprobación, ejecución, evaluación, la que podemos observar en la pantalla. Ya, a continuación vamos a hablar sobre la primera fase, que es la fase de programación. La fase de programación nos indica que es un ciclo presupuestario donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado. Se hace para cada año y por eso se denomina presupuesto plurianual. Plurianual. Sí. Ya, ¿cómo hacemos la programación? Bueno, esto nace de la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, elaborado por las directrices presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones en las cuales se analiza y se toman las decisiones sobre los posibles límites de ingresos y gastos. De similar manera, estas etapas se elaboran por un catálogo, que este catálogo se denomina por el listado de instituciones, programas y proyectos. Bueno, hablando de la segunda etapa se llama formulación, bueno, como observamos en la pantalla. Ya, esta etapa es la segunda etapa de un ciclo presupuestario. Tal como dijimos, es la primera del ciclo, es programación. ¿Ya? Se analiza un plan operativo que vincula objetivos y metas también plurianual, con metas y resultados de programas y proyectos que son parte de este proyecto. Listo. La segunda fase o etapa es la aprobación. Bueno, esta etapa nos indica que elabora la proforma presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, el Poder Ejecutivo a través de la Presidencia de la República. La envía la Asamblea Nacional para su aprobación. También la legislatura podrá ser necesaria para observaciones y proponer alternativas de distribuciones y recursos de gastos en el sector. En la siguiente etapa, que es la etapa de la ejecución, también podemos decir que durante este ciclo presupuestario todas las entidades del sector ponen en práctica lo establecido en el presupuesto. ¿Qué queremos decir con esto? Que utilizan los recursos aprobados y cumplen con todas las acciones de la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros que fueron asignados con un propósito de obtener bienes, servicios en las entidades, con calidad y tiempo dispuestos. En la segunda fase, que es la fase de ejecución y presupuestaria, podemos ver en la pantalla que tenemos algunos manejos de presupuesto, como es el presupuesto inicial, presupuesto decodificado, presupuesto comprometido, presupuesto denegado y presupuesto,
presupuesto pagado. ¿Me escuchan todavía? Sí, está bien. Ah, ya. Sí, Se escucha compañero. bien, muy bien. Ya, en el presupuesto inicial podemos decir que es un monto que agarra o inicia el manejo financiero de la entidad y que contribuye a un valor por la Asamblea Nacional. En el presupuesto codificado, este es el presupuesto que inicia más las reformas realizadas a la fecha de un corte de duración o la ejecución. ¿Qué quiere decir? Que esto es un resultado de una serie de modificaciones realizadas como aumento de ingresos y disminuciones. Ya. Podemos ver también el presupuesto comprometido. Este presupuesto nos indica que los resultados estos son a través de convenios, durante métodos o documentos legales, de tal forma que son exigibles en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que estos son contratos de una empresa constructoras privadas para la construcción de una carretera determinada y suscriben un contrato en donde consta un valor a pagar. Por tal compromiso o pago se requiere la asignación presupuestaria. Con ese propósito se asigna también el sueldo disponible y suficiente. Una vez realizada el compromiso, pagamos lo denegado. Bueno, también podemos observar el presupuesto denegado. Este también es denominado el monto de las obras, bienes o servicios transmitidos por cada entidad, cuyo valor es obligación de pago por las prestaciones efectivas y realizadas. Un ejemplo, la anterior construcción que estábamos hablando, las obras públicas a través de construcciones de la carretera también. Ya, también podemos observar el presupuesto pagado. Este presupuesto nos indica que son los pagos efectivos realizados a los proveedores por bienes o servicios adquiridos. Esta es una de liquidación mediante un reembolso de dinero o transferencia realizada al proveedor. ¿Qué quiere decirnos esto? Que brinda bienes y servicios que adquieren. Una transferencia que la realiza el Ministerio de Finanzas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etapa de la evolución y el seguimiento, como lo podemos observar en la pantalla. Bueno, esta nos indica que la evaluación y el seguimiento es una medición de resultados físicos y financieros obtenidas en los efectos que están producidos. Así es como analizan las variaciones financieras. Bueno. ¿Quién hace la evaluación financiera? Como podemos observar, lo realiza el Ministerio de Finanzas, que es una entidad que realiza el seguimiento de las evaluaciones. Y por último, tenemos la fase o etapa de clausura y liquidación. Bueno, esta etapa nos indica que se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año. Esta acción se la conoce como clausura, es decir, que luego de esa fecha ninguna institución puede hacer un compromiso ni denegar obligaciones. A ver, ya. Como podemos observar, también realizan la clausura, se hace informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria, que la llamamos liquidación presupuestaria. Listo. ¿Cómo se arma el presupuesto general del Estado? Bueno, como podemos ver en la pantalla, tenemos dos lados, el ingreso y los egresos. En los ingresos tenemos las ventas de petróleos, recaudación de impuestos, exportaciones y entre otros. Y en los egresos tenemos todos los que son los servicios, educación, salud, vivienda, seguridad, transporte, electricidad, programas sociales y entre otros. Ya. El presupuesto general del Estado, lo tenemos en dos fases, se puede decir, en los ingresos y en los gastos. Los ingresos están compuestos por ingresos permanentes, ingresos no permanentes, ingresos financieros. Y por lado de los gastos tenemos gastos permanentes, gastos no permanentes y aplicaciones de financiamiento.
Bueno, este presupuesto general del Estado es un instrumento que determina la gestión de los ingresos y los gastos, que incluyen lo que son las universidades, escuelas, politécnicas. Listo. A continuación, sigue mi compañera, no sé cuál siga. Rosita, creo. A ver, Rosita. O Stephanie, ¿cuál de las dos es que sigue? Hola, Hola, buenas. Siga. bueno, buenas tardes compañeros, profesor. Bueno, a continuación del tema y también dicho de otra forma, todo lo que es el presupuesto general del Estado viene de la mano de todas las actividades que se realicen en una economía, ya sean las actividades que realicen empresas, o sea, empresas grandes, empresas pequeñas, actividades que realicen las personas. ¿Debido a qué? Debido a que tanto las empresas como las personas de alguna forma aportamos mediante impuestos a los ingresos de lo que es el Estado. Entonces, de acuerdo a los ingresos y a los egresos que tiene el Estado, es donde se realiza el presupuesto general del mismo. Asimismo, podemos decir que cuando un Estado tiene mayores gastos que ingresos, este se encuentra en déficit. Por ende, este para poder financiar todos sus gastos va a tener que recurrir a una deuda externa. De la misma forma, es como lo que pasa en una familia. Si una familia se encarga de gastar más de los ingresos que tiene, ya sean por trabajo, por algún negocio o por X actividad, esta va a verse obligada a prestar dinero para poderlo financiar. Entonces, todo viene siendo un ciclo. A medida que un Estado no encuentre financiando bien todos los gastos, ya sean mediante los siguientes rubros que se caracterizan bueno, en el presupuesto, es decir, eh, el monto que se destina hacia el Ministerio de Educación, hacia el Ministerio de Salud, hacia el Ministerio de Inclusión Económica y Social también, asimismo al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional. Todo esto tiene que ir anexado y de acuerdo a las características que este Estado esté dispuesto a asumir. Entonces, en el 2020, según los rubros antes mencionados, el porcentaje del presupuesto que se dio, estaríamos hablando que para el Ministerio de Educación teníamos un 10.75%, para el Ministerio de Salud el 8.55%, asimismo para la Inclusión Económica y Social el 8.4%, el Ministerio de Defensa Nacional el 3.93% y la Policía Nacional el 3.33%, asumiendo esto un 30.63% equivalente a 10.874 millones de dólares. Asimismo, también mediante programas sociales podemos decir que el 107.97% también se destina hacia estos rubros, como lo que son el bono de desarrollo humano, la programación de aquellos bonos de estos que se llaman Joaquín Gallegos Lara. También incluyen las pensiones de los adultos mayores o de los niños menores de edad que tienen ciertas características y por ende entran en la lista de personas que reciben algún ingreso. También la pensión para personas de discapacidades especiales y los pensionistas jubilados. Entonces, si un Estado no se encuentra bien coordinado,
por ende, este va a tener dificultades en el momento de financiar sus gastos. Bien, como lo dijo la compañera, esto se hace por un lapso de tiempo. Entonces, el Estado considera que si en el ciclo presupuestario no es actualizado, según sus lineamientos, se asume el ciclo del año pasado para el próximo año. De igual forma, esto tiene que ir de acorde y justificado por cada una de las entidades que se había mencionado y asimismo por los GATS. Siguiente lámina, por favor. Compañera, pasa a la siguiente lámina, disculpe. Está en la lámina de gastos ahí. Se ve la lámina gastos. Creo que eso ya pasó. Bueno. Sí, porque también, ya. Ahí va la Bueno, evolución. como les decía, la evaluación del presupuesto general del Estado se da según su secuencia y tenemos presupuestos en la pantalla, presupuestos desde el año 2013 hasta el 2020, en el cual uno de los presupuestos más altos ha sido el de los años 2015 y 2017, presentándose, bueno, entre una comparación entre el presupuesto del 2019 y el 2020, ha habido una reducción. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como les mencioné antes y les reitero, asimismo, un Estado se encuentra en déficit cuando los egresos son mayores que los ingresos. Como tenemos el ejemplo, ahí tenemos un déficit de 3.383.091 y bueno, esto se debe a un desembolso externo de 4.709.082. Siguiente lámina, por favor. Bueno, entre los más destacados que podemos mencionar, tenemos ciertos proyectos de inversión, bueno, que estos deberán contar con un programa de preinversión y de preservación del capital, con la finalidad de que luego de haber realizado esta inversión y de haber obtenido las ganancias se puedan seguir realizando mayores inversiones. Asimismo, el ministro de Finanzas podrá mejorar el presupuesto hasta un 5% del aprobado para la Asamblea Nacional y para otros puntos en los que se requiera mayor atención. De alguna otra forma, el Ministerio de Finanzas también formulará y dará programación macroeconómica anual y plurianual, así como la política, la mitigación y gestiones de riesgos fiscales. En relación con los presupuestos programados, hasta que se apruebe el presupuesto general del Estado del año que se posesiona el presidente de la República, regirá el presupuesto codificado del 31 de diciembre anterior, como lo había mencionado anteriormente. Si me permite un segundito para aclarar algo, en base a lo que acaba de decir, eso significa que como este año hay elecciones y cambio de presidente, rige para el año 2021 el mismo presupuesto que fue aprobado en diciembre del 2019 como presupuesto 2020, es decir, que se repite el mismo presupuesto del año 2020 por asuntos de cambio de presidente, porque así está también establecido en la normativa que rige
la aprobación del presupuesto. Continúe, por favor. Hola. Podemos concluir Ya. es que el ciclo presupuestal consiste en el que el presupuesto general del Estado pase por diferentes fases hasta cumplir con todas sus funciones en un periodo de tiempo. Se requiere un buen mecanismo y leyes al momento de su ejecución con el fin de garantizar una óptima utilización de sus recursos y ser aprobados por los lineamientos de las políticas. Dicho de otra forma, podemos dar un ejemplo en el que se esté realizando la carretera Manta-Montecristi, en el cual suponiendo incluyen 250 kilómetros. Pero por eso es que una de las fases del presupuesto es la inspección. Entonces, si dicha carretera no tiene los kilómetros establecidos, por ende, tiene que hacerse el seguimiento para verificar que todas las actividades que se estén realizando y en las cuales se utilice este presupuesto sean verídicas y además puedan ser comprobables. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, señoritas, miembros del grupo. Hay algunas cositas que acotar, pero como hay otros grupos que van a exponer, pues al finalizar las exposiciones las estaré aclarando. Hay unas cosas que faltaron en la exposición, pero en general estuvo bien de acuerdo a lo que han expuesto, pero hay cosas que un poco le faltaron. Entonces vamos a continuar. Si hay algún otro grupo, por favor, me indican. Si no hay nadie más, pues entonces quedamos para la próxima semana hacer el resto del grupo que falte. Ahí sí nos llevaremos las 2 horas si es necesario, la haremos el día lunes y terminamos con ese tema. En todo caso, el tema que correspondía a esta semana, que es el análisis de los gastos, creo haber subido al aula virtual el link para el video de la clase grabada sobre la evolución de los ingresos. Está hecho allí una exposición sobre cómo ha ido variando en todo el lapso de tiempo que habíamos considerado, 90-2016, y también su descomposición a través de los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros y sobre todo los impuestos. Así que si lo han visualizado, en buena hora, y si no, les invito a que ustedes puedan visualizar esa clase. Lo mismo voy a hacer en el día de hoy, esta noche, voy a grabar la clase correspondiente al tema de hoy, que era sobre la evolución de los gastos, tanto del gasto corriente como del gasto de capital, y la estaré subiendo para que ustedes la puedan observar en el momento en que lo puedan hacer. Estas 2 últimas clases son base, son fundamentales para un poco entender cómo va a ser la tarea final del semestre, que es justamente la temática del análisis descriptivo de las finanzas públicas, que ustedes tienen que investigar acerca de cómo han evolucionado los ingresos, los gastos y el déficit público o el resultado presupuestario durante el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020, que son los años que faltan en el análisis que yo realizo en esos 2 videos. Y allí un poco se ve la forma como están diseñados los cuadros, los gráficos y también en los documentos que están en la guía de estudio. Así que la próxima semana continuamos con las exposiciones y mientras tanto yo voy subiendo la clase del tema que sigue en el sílabo. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos el día lunes. ¿A qué hora es? A las 4 de la tarde para continuar con las exposiciones. Muchísimas gracias. Chao. Chao, profesor, gracias. Hasta luego, economista. Hasta luego, hasta luego, chao, hasta luego, chao, chao. Chao, chao, chao. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.